Buenos días, mi nombre es Rafaela Iturralde y hoy les voy a presentar cómo se formaron los estados nacionales en América Latina. Bueno, iniciemos con un poco de contexto. En esta época existió una oleada revolucionaria europea que impactó a los territorios españoles en América produciendo movimientos revolucionarios. También existió evidencia de que el rey nunca permitiría autonomía en América y esto llevó a una independencia imparable. Se buscaban transformaciones liberales y también fue muy importante la influencia del discurso del presidente estadounidense James Monroe, que aclaraba que los americanos tienen derecho a gobernarse sin depender de Europa. Podemos notar entonces que todas estas influencias llevaron a estos ideales y esta exaltación del nacionalismo. Pero ¿por qué América desarrolla unidad de nacionalidad? Todo se da con influencias exteriores. Una de estas fue el fortalecimiento del control de Madrid y otra fue la difusión de las ideas liberalizadoras de la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII. Es por esto que América se encuentra ya cansada de todos los maltratos y busca crear su propio Estado y su propia nación. Empezaron, como ya mencioné, a existir todos estos ideales en América, ya que estaban cansados de la monarquía. Entonces empiezan a asociar a la monarquía con un absolutismo y a negarlo completamente. Empieza a crecer la nación y el orgullo, y estas evitan que lo liberal sea monárquico y revolucionario. Entonces, a partir de esto, el liberalismo se empieza a asociar con la república. Para seguir entendiendo un poco cómo se fueron formando, vamos a explicar qué es nación. Para Anderson, define a la nación como una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Habla de imaginada debido a que no todos los miembros de una nación llegan a conocerse. Sin embargo, la unión y el compañerismo están siempre presentes. Soberana, porque habla de estas naciones con los ideales revolucionarios que permiten que sean libres. Y finalmente, habla de comunidad, porque a pesar de que exista cierta desigualdad, siempre se concibe a la nación como un compañerismo profundo. Asimismo, Herrera define a la nación como una creación o una fabricación de convicciones solidarias y fidelidades de las colectivas humanas de los mismos estados. Por otra parte, el Estado se define como una relación social. Su objetivización o materialización se hizo a través de una serie de instituciones burocráticas en donde se concentraba el poder y los recursos de dominación política. Vamos a hablar ahora de los criollos que tuvieron un papel sumamente importante en esta creación de estados y nación. Primero, existía la exclusión de los criollos. Los españoles buscaban evitar que los criollos obtengan más poder y ocupen cargos importantes. Sin embargo, siempre fueron una clase privilegiada. Disponían en principio de los medios políticos, culturales y militares necesarios para hacerse valer por sí mismos. Y brindaban mucha estabilidad en el imperio. Entonces, la participación de los criollos comenzó a darse mucho más, en las épocas de los estados y naciones. Debido al contexto influyente de España, empezó a existir un temor también de las movilizaciones políticas de la clase baja por parte de los criollos. Empezaban a tener miedo de que la clase baja empiece a tomar más cargos o a participar mucho más y así les quiten el poder. Entonces los criollos rechazaban la intervención estatal, alegando que los esclavos eran propensos a vicios y a la independencia. Un dato importante es que incluso el libertador Simón Bolívar estuvo de acuerdo con estas afirmaciones, a pesar de que más adelante cambió de opinión. Entonces, ¿qué otros factores influenciaron en la nación? Ya hablamos del contexto externo, de la participación de los criollos, y ahora vamos a hablar de la mejora en la comunicación. Esta se dio debido a la imprenta, entonces empezó a existir el periódico en América. Entonces permitió esto que se imponga una transmisión relativamente rápida y fácil de las nuevas doctrinas económicas y políticas que estaban apareciendo en el resto del mundo. Entonces esto permitió que estos ideales revolucionarios y nacionalistas se fueran fortaleciendo cada vez más y con ejemplos de casos extranjeros se iba implementando este estado y esta nación en América. Finalmente, tenemos las constituciones. Estas constituciones, las primeras, utilizaban el artículo 1 de la Carta Gaditana con su concepción de nación como la unión de naciones, pero no de territorios. Cada constitución creada en América por cada nación fue adoptándose con el tiempo al contexto cambiante de la época.
Finalmente, podemos concluir que todos estos factores dieron paso a la formación de estados-naciones en América Latina. Se logró concebir al liberalismo no solo como un conjunto de derechos individuales, sino como un fenómeno que debe atender a sus componentes comunitarios y republicanos. Es importante notar que los sucesos en otras tierras influenciaron enormemente a estos procesos. Los estados-naciones en América siguieron transformándose y ajustándose a sus cambios y a su contexto. Muchísimas gracias.